español es la lengua oficial de 21 países y según el anuario El Español en el Mundo publicado en 2021 por el Instituto Cervantes, hoy en día es la lengua materna de 493 millones de personas. ¿Y todos los hispanohablantes hablan igual? Y por supuesto que no. Según la región nos podemos encontrar con diferentes formas de pronunciar algunas letras, diferentes acentos, diferentes palabras para nombrar algunos objetos, expresiones que son propias de la jerga de cada país, incluso diferencias gramaticales que tienen que ver con los pronombres personales que usamos, las conjugaciones verbales. ¡Wow! Son muchas diferencias. Sí, y como son muchas, hoy nos vamos a centrar solo en una, el acento. ¿Y qué es exactamente un acento? Porque tengo una idea en la cabeza, pero no lo puedo definir. La Real Academia Española define acento como un conjunto de particularidades fonéticas, rítmicas y melódicas que caracterizan la forma de hablar de una región o país. Si escuchamos hablar a un español, a un puertorriqueño y a un argentino, vamos a notar que tienen un cantito diferente, que cuando hablan no modulan la voz de la misma forma. A mí me encanta el acento español. ¿Acento español de dónde? De Valencia, de Andalucía, de Madrid, porque si bien nosotros tendemos a hablar de acento español, acento boricua, acento argentino como si fuera una cosa homogénea, la realidad es que dentro de un mismo país hay un montón de acentos diferentes. Yo soy de Uruguay, que es un país chiquitito, y mi acento es diferente al montevideano, al fernandino, al riverense. ¿Y cuál es el mejor acento? El mío, obvio. Nah, mentira. No existe un acento que sea mejor que otro. Imagínate algo así como que el acento es el alma de un idioma, que cuenta la historia de su gente. Los canarios y los caribeños tienen un acento muy similar y es porque tienen un pasado en común. El rioplatense tiene un dejo del italiano y del portugués y también hay una razón histórica detrás de eso. Entonces, para mí, que soy estudiante de español, lo mejor sería aprender a hablar con acento neutro, ¿no? Y si querés hablar como Peppa Pig, Dora la Exploradora o el pibe de Alienígenas Ancestrales, sí. ¿Por qué decís eso? Porque el acento neutro no es natural, es una creación artificial específicamente hecha para el cine y la televisión. ¿En serio? Claro que es en serio. Imagínate, principios del siglo XX el cine era mudo y por lo tanto universal. Cualquier persona, independientemente de cuál fuera su lengua materna, podía ir al cine, ver una película y entenderla sin problemas. Pero a principios de los años 20 empezaron a aparecer las primeras películas con diálogos y eso complicó muchísimo las cosas. La gente las rechazaba. ¿Por qué? Una película con diálogos me parece mucho más interesante que una película muda. Sí, pero vos lo estás viendo con una cabeza de siglo XXI. Pensá que en esa época la mayoría de la gente era analfabeta, no sabía leer, no sabía escribir. Entonces realmente ponerle subtítulos a una película no cambiaba mucho las cosas. Claro, y si no podían leer en su propio idioma, entender otros muchísimo menos. En 1929 se dobló la primera película al español y es súper interesante porque había actores de voz españoles y latinoamericanos. Pero a medida la industria de los doblajes fue creciendo y fue desarrollándose, había ciertos acentos que sonaban un poco chocantes para determinados públicos y de ahí surge esta idea de crear un acento libre de cualquier rasgo distintivo o expresivo que nos permitiera asociarlo con la forma de hablar de un determinado país o región. Al mismo tiempo hay una razón económica detrás, como siempre, porque obviamente es mucho más barato hacer un doblaje único y que mal o bien funcione para todos y no un doblaje para cada país hispanohablante. Aprender a hablar con acento neutro es algo que tiene sentido si vas a trabajar como actor de voz, si te vas a dedicar a los doblajes, pero fuera de ese ámbito no, porque nadie habla con acento neutro. Qué interesante, pero yo todo el tiempo veo gente en internet que dice: en mi país no tenemos acento, o tenemos el acento más neutro. En primer lugar, no tener acento es lingüísticamente imposible porque cuando hablamos, cuando producimos sonidos con nuestras cuerdas vocales, indefectiblemente tienen un ritmo, una entonación y una melodía. No somos un software de voz, no somos Loquendo, no somos text-to-speech de TikTok, somos seres humanos. Por otra parte, tenemos que preguntarnos, ¿en mi país tenemos el acento más neutro? ¿O simplemente estamos tan acostumbrados a escucharlo que no somos conscientes de que existe? ¿No será que tenemos un sesgo en la percepción que hace que nuestro acento suene más neutro y los demás más ajenos? El concepto de neutro es relativo y lo que para mí suena neutro no necesariamente suena neutro para todo el mundo. Ahora tengo algunas cosas un poco más claras. Nuestro acento transmite información sobre quiénes somos y no existen acentos mejores o peores. El acento neutro es una creación artificial, pero al mismo tiempo podemos decir que no existe porque cada uno tiene una percepción diferente de lo que es neutro. Pero a mí todavía me
queda una duda. Como estudiante de español que soy, ¿con qué acento me conviene aprender a hablar? Todos los estudiantes de idiomas, y acá me incluyo yo también, nos obsesionamos un poco con el tema del acento, especialmente cuando vivimos en otro país y queremos encajar, queremos evitar situaciones de discriminación, de racismo, de xenofobia, pero la realidad es que el acento no es tan importante como lo es, por ejemplo, la pronunciación. Si vos pronuncias las palabras correctamente, la gente te va a entender independientemente de cuál sea tu acento. Y en definitiva, de eso se trata aprender un idioma, de ser capaz de comunicarse efectivamente con los demás. El acento es algo totalmente secundario, lo vas a ir adquiriendo con el tiempo, lo vas a ir adquiriendo por contacto. Por ejemplo, pasás 5 años de tu vida viviendo en México. Bueno, poco a poco tu acento va a sonar cada vez más mexicano. ¿Estás todo el día viendo telenovelas colombianas? Bueno, algunas cositas del acento colombiano se te van a pegar también. Esto fue muy esclarecedor, gracias. Si te gustó este video, si aprendiste algo nuevo, no te olvides de dejarme un dedito para arriba, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y hacer clic en la campanita para no perderte de nada. Si querés contenido diario en español, si querés saber más sobre mis cursos y mis clubes de conversación, seguime en mis redes sociales, me encontrás en Instagram y en TikTok como The Spanish Express. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima. Chau, chas.